pero eventualmente la situación en la isla estaba mejorando. Eso fue lo que me faltó decir. Geyser, de hecho, de manera bastante llamativa, le llamó mucho la atención que los pascuenses incluso se regodeaban al hacer el intercambio. Lo que da cuenta que la situación en Isla de Pascua ya para la década del 80 está mejorando considerablemente. De hecho, le cuesta como, por así decirlo, comprarle los objetos a los pascuenses, de cierta manera que el estar... La expedición de Geisler, eh, yo debo decir que creo que una de las expediciones más... llamativamente, una de las expediciones más éticas y mejor... más éticas hechas hacia la isla de Pascua. ¿Por qué? Porque eventualmente cumple esta expedición, a pesar de ser muy antigua, cumple casi con todos los estándares antropológicos de hoy. Y eventualmente es muy respetuosa con los pascuenses. No se lleva un Moai. Y esto es que estamos hablando de que es del Museo Imperial de Berlín. Que estamos hablando de gente prusiana, de un país que es eventualmente un país que, no digamos, es un país bastante violento. Pero eventualmente Geisler hasta le compra los objetos etnográficos los pascuenses. Ojo que ya en esta época los pascuenses ya fabricaban los objetos para sus visitantes. Ya, o sea, ya la etnografía, ya te podemos decir que Geisler, que, que fue, como se llama, atendido por Salomón, que de cierta manera fue como su guía turístico, ya son personas que ya se podrían considerar turistas. A pesar de que escriben libros sobre la isla, son turistas. Eh, no es el mismo turismo que el de hoy en día, pero bueno, y además que claro, el Geyser fue con un barco, no me recuerdo exactamente el nombre, pero fue con un barco exclusivo a la isla. Bueno, eventualmente tiene que, pero y la expedición, pero la expedición estaba hecha para escribir este libro. O sea, es brutal. Claramente tiene alguna conexión con, con la ciencia que se estaba haciendo en Chile sobre la isla. Y porque Geisler tiene que haber tenido comunicación con Filippi. ¿Ya? Entonces, al mismo tiempo también tiene mucha relación. En cambio, por ejemplo, en 1871, cuando fueron los chilenos, la expedición chilena a Isla de Pascua, le vendieron hasta armas a Dutor Bornier. O sea, podemos verla, y en ese tiempo le estaban robando y generando una imagen súper triste sobre la isla, o sea, saqueando, básicamente los científicos iban a saquear a la isla. A pasar a un tipo de que escribe un libro muy respetuoso, sobre los pascuenses. Con código. A mí me llama muchísimo la atención esto. Eh, o- eh, bueno, igual habría que ver hasta qué punto la... Pero es que me llama mucho la atención, debo decirlo. Porque no es algo normal dentro de la historia de la antropología que alguien tenga ese, por así decirlo, nivel de código de ética. Me llama mucho la atención. Pero eventualmente igual puede ser de que no lo hayan tratado bien o otras situaciones que sí se dan en estas expediciones que uno a veces ni siquiera sabe. Así que tampoco hay que idealizar tanto la situación. El trabajo de Geisler es bastante interesante. Tiene mucha, mucha documentación, se lleva mucho material etnográfico, es muy descriptivo, es muy ejecutivo el informe que hace y si bien no es muy creativo, eh, incluso descubre la cantera en donde se hacían los Moai. A ese nivel llega a hacer su investigación de interesante. Y ni siquiera excava. Su arqueología es meramente superficial y
por superficial no me refiero a una arqueología eh, que no tenga profundidad. No, me refiero a a una arqueología de superficie. ¿Ya? Eh, Llegando a, yo diría, algunas considerables conclusiones, pero su trabajo no es olímpico como los que se van a ver ya a principio del siguiente siglo. Eh, Aquí también vemos este famoso escrito de Vicuña Maquena, 1885, El reparto del Pacífico, que es una carta que escribe la revista de Marina eh, Vicuña Maquena, en donde eventualmente casi sugiere de que como los europeos se están repartiendo el mundo, entonces nosotros deberíamos de quedarnos con Isla de Pascua. ¿Ya? Entonces, claro, Vicuña Maquena se está mostrando como un... Bueno, este es el mismo Vicuña Maquena que fue el intendente de Santiago, ¿ya? Para que quede claro. Eh, Está sugiriendo a Chile que colonice la isla, ¿ya? Eh, no sé si decir que es como satánicamente malo, pero eventualmente es una postura colonialista. No se puede dudar de ello. Eh, no sé qué. La, este de Toro, el informe de Toro de 1886, eh, en donde Toro, ya que ya había ido una vez a la isla, está a punto de ir de nuevo, eh, presenta su tesis sobre la anexión de la isla, ¿ya? Al gobierno de Chile. Entonces ya se está preparando la anexión y una expedición eventual. Ojo que los chilenos hasta este momento han ido 4 veces a la isla. ¿3? Bueno, más o menos esas. No, los viajes que se hicieron en la isla de Pascua, hay que decirlo, el ritmo de viaje, si bien en la medida que va avanzando el tiempo cada vez es más continuo, hasta 1930 no iba más de un barco al año, 2 barcos, no sé. Pero tenemos que entender eso, o sea, no van muchos barcos a la isla. La isla de Pascua no es un lugar de paso. Eh, no, nadie necesita pasar por la isla de Pascua. Eh, Ni cuando estaba abierto el canal de Panamá y no cuando no estaba abierto. Siempre ha sido un lugar muy aislado, que no tiene necesariamente una ruta fija. La única, como podríamos decir, ruta que se da de Isla de Pascua es como de Chile a China, algo así. Y eventualmente, bueno, igual en este periodo Chile está teniendo una importante influencia hacia el Pacífico. Y esto es bien relevante, que es algo que no se considera, incluso según la comunicación personal que he tenido con mis profesores, que se han encontrado estas monedas chilenas eh, en varias partes del Pacífico, como... Entonces, claro, Chile estaba generando toda una soberanía hacia el Pacífico, que era importante. Además, ya creo que sí, en este periodo ya Chile ya ganó la guerra del Pacífico. Y sí, pues, ya ganó la guerra del Pacífico y en Chile hay mucha, mucha plata en el gobierno de Balmaceda. Entonces Chile está en un proceso de... Es primera vez un país rico, tiene mucha plata en la arca, mucha plata en la arca. Entonces, eventualmente, eh, yo creo que los chilenos en esa época querían tener algo exótico, como un lujo burgués. Y se anexan la isla. Es como eso. Es como que les llama la atención al gobierno de Balmaceda y toda su élite intelectual, que es bien, podríamos decir que es bien refinada y suítica. eh, Se quieren anexar la isla de Pascua para hacérseles bonitos, en gran medida. Pues, bueno, eventualmente no es esta historia no es la peor de la historia del colonialismo. La historia del colonialismo está llena de sangre y la isla de Pascua tiene eventualmente poca sangre en comparación a otra. No digo que no sea
mala, terrible, pero sí, eventualmente la historia es muy triste en cualquier parte del mundo. Bueno, la cuestión es de que sigue la discusión en Not Anqueries y Isla de Pascua es anexada a Chile, 1888. A través de un tratado de acuerdo de voluntades, en donde ya existe tres versiones, tahitiano, pascuense antigua creo que, y español. Y cada versión tiene su forma. Bueno, eventualmente da lo mismo el tratado, porque el Estado de Chile nunca lo va a ratificar. De hecho, si uno actualmente lo busca en Ley Chile, no existe. No existe como ley. Son estas típicas cosas. O sea, el tratado de la... Bueno, básicamente el Estado de Chile no sé si fue por algo de la guerra de la guerra civil, porque en este momento, al momento de ser anexada la isla de Pascua, Chile entró en guerra civil. 1888 fue anexada la isla de Pascua y la guerra civil en 1891. O sea, no están siendo las cosas muy convenientes para la anexión de la isla, eventualmente. Y, y bueno, el tratado se hace como un parlamento, como los típicos parlamentos que se hacían con los mapuches eventualmente, y que no se reconoce. ¿Ya? No existe. Dentro de lo que podría decir el corpus legal y de tratados internacionales que tiene Chile, no existe el tratado de voluntades. Porque para el Estado de Chile, los pascuenses, no sé, son como las encomiendas de la colonia, son personas que son incapaces. Esa es la visión del Estado de Chile. Al Estado de Chile no hay que... En ningún sentido el Estado de Chile se tiene que idealizar. O sea, el Estado de Chile es una república... Es un régimen, ¿ya? Eventualmente. Y si tiene carácter, por así decirlo, democrático, bueno, en este momento en Chile no era muy, muy democrático, pero eventualmente siempre hubieron elecciones en estos periodos. Que sean muy elitistas, habían elecciones y cierta opinión pública. Y eventualmente Chile nunca ha sido como los países europeos donde hay una masacre. Bueno, la cuestión es de que... Ya. Bueno, la cuestión es de que Chile anexa la isla, pero nunca ratifica este tratado. Y entra en guerra civil. Bueno, Francia es una pataleta diplomática de primer nivel. La cuestión es de que a Francia parece, bueno, nunca se decidía con la isla y los chilenos fueron y se la tomaron. Eso es lo que básicamente dijo Vicuña Maquena. Los franceses no se dieron cuenta, se hicieron los que no se hicieron cuenta. Cuando llegó, echaron al gobernador de Polinesia y básicamente eso resultó en una situación bastante tensa internacionalmente. Eh, Tensa internacionalmente, pero eventualmente Isla de Pascua nunca fue anexada por Francia cuando Francia tuvo serias oportunidades. Eventualmente quizás Francia lo habría anexado posterior a la Primera Guerra Mundial, pero igual es súper llamativa toda la pataleta internacional que hace Francia porque Chile se anexó a la isla y eventualmente comienza todo un embrollo diplomático que es bastante importante hasta hoy en día, que es todo el embrollo con las tierras. ¿Ya? Es que y yo no conozco profundamente ese tema, sinceramente. Pero es que sí que es relevante para la historia de la ciencia, sí, todo es relevante para la historia de la ciencia en Isla de Pascua. Pero eso quedará para el informe final de doctorado. Ya. La cuestión es de que Isla de Pascua es anexada, Chile entra en guerra civil, pero se siguen escribiendo cosas sobre Isla de Pascua. Bueno, en Chile, Medina aquí escribe. eh, bueno, esto no estuvo una referencia en realidad. Pero claro, extrañamente Chile se anexa a Isla de Pascua
Y con Rolf veíamos de que ya no... Chile deja de estudiar a Isla de Pascua. Le deja de llamar la atención. Bueno, eso igual puede tener alguna relación con el mismo hecho de que cuando que el gobierno de Balmaceda era liberal y el que gana la guerra civil, que es principalmente el lado de la Armada, era más conservador y no le interesa la isla, dice llanamente. De hecho, se cuestiona quedarse en la isla y ahí es cuando viene el gran problema de Isla de Pascua, de que Isla de Pascua es anexada por un bando y después se la toma otro bando y ese bando decide concesionarla. Así, literalmente. No, la primera ley sobre Isla de Pascua en Chile es una concesión a Merlet. Así, así, literalmente no es cuento. No es cuento. Bueno, la cuestión es de que. La cuestión es de que. Ya, este texto es muy poco conocido. De hecho, dudo si alguien lo ha citado alguna vez. Está en el diario oficial chileno de la Bergency. Un viaje a la isla de Pascua que se publicó en el diario oficial chileno. Ya esto en 1892 ya terminó la guerra civil. Eh, pero eventualmente, claro, como dije, claro, aquí Toro, Pedro Pablo Toro Hurtado, que era quien, porque Policarpo Toro es el que hace la toma de posesión y el hermano es el que se queda colonizándola, ¿ya? Y eventualmente cuando gana, si bien queda a cargo un rato, lo sacan y le hacen un juicio, de hecho. Eh, no sé por qué, no sé si, no me acuerdo, no, eso sí, no recuerdo bien si fue Policarpo Toro o Pablo Toro, pero bueno, eventualmente eran liberales, pero él no estuvo en la guerra. No sé si Policarpo Toro, pero él no estuvo en la guerra. Pero eventualmente era el del otro bando. La isla de Pascua entra en una situación bastante crítica, de hecho, en el periodo de la guerra, porque claro, o sea, no se estaban cumpliendo el, el, ah, la, no llegaban barcos a la isla porque los barcos estaban en guerra. La armada, entonces la isla queda en una situación durante la guerra civil, entra en una situación de un mini aislamiento, que era la gracia. Por eso los pascuenses aceptan, porque ellos ya no quieren tener una conexión con el mundo. ¿Ya? Los polinesios siempre han sido muy abiertos a estar conectados con el mundo. Es el caso del reino de Hawái y bueno, eventualmente hablar del caso del reino de Hawái, que es muy parecido al de la isla de Pascua, quizás mucho más brutal, mucho más, sí, mucho peor. Bueno, bueno, Hawái es notablemente mucho más grande que Isla de Pascua. Eh, de hecho, es importantemente más grande. La cuestión es de que, sí, eh, bueno, el reino de Hawái es colonizado, en este tiempo ya está siendo también colonizado y no están quedando ningún país polinesio independiente porque ya Isla de Pascua ya no sería independiente y si bien sí había sí, ya en este periodo ya no están quedando independientes. Eventualmente ya toda Polinesia está siendo colonizada, perdiéndose incluso de hecho hasta pronto hasta Filipinas va a caer bajo la colonia estadounidense, a pasar del lado español al estadounidense. Este periodo de la historia de la humanidad es un periodo muy oscuro. Finales podríamos decir, de la segunda revolución industrial. Eventualmente porque la mayoría del mundo cayó en una situación colonial. El reparto era lo que dice Vicuña Maquena, el reparto del mundo. Y si no eras de los fuertes, eras de los débiles. Y hasta China, que era un país bastante importante, y bueno, que es muy importante también en el comercio con la isla de Pascua, hasta China cayó en esta situación semicolonial. O sea, el expansionismo europeo llega a una situación crítica, y esta situación crítica lleva a que los imperios europeos son tan ricos
tan ricos que se envidian entre ellos y posteriormente esto desencadena la Primera Guerra Mundial. O sea, este es, y contrayéndole a Hobsbawm, este es el inicio del siglo XX. Estamos entrando al siglo XX. De verdad. Con el reparto de África, ya eventualmente ya está partiendo el siglo XX y ya podemos ver cómo se empieza a hilar la trama del siglo XX, internacional del siglo XX, que va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bueno, estos son lineamientos más generales, pero claro, aquí memorial sobre la isla de Pascua. Hay varios memoriales que hablan de situaciones de la isla de Pascua. Y claro, aquí está Tepano Hausen publicando su interpretación sobre el rongo rongo. Eh, no recuerdo cuál es esta. Esta es la ley de arrendamiento de la isla de Pascua, hecha por Montmate a Merlet. The Mystery of the Pacific. Bueno, aquí es como estas son como las primeras teorías un poco, eh, podríamos decir, ¿cómo le podríamos decir? Esotéricas sobre la isla, sobre como que... Y esto va a ser bastante interesante. Es un lineamiento de investigación que hoy en día, si bien existe, ahora ya no es parte de, propiamente de la ciencia, pero eventualmente en algún momento fue bastante fuerte esta como ciencia más popular, en donde se proponían tesis bastante locas sobre la isla. Y de hecho yo creo que eventualmente estas tesis como esotérica eventualmente llegar hasta Eyerdal. Y claro, en Eyerdal estarían muriendo, pero igual eventualmente siempre dejan su estela. Eh, hasta todos, porque claro, eventualmente igual influyen. Pero eventualmente no hay que descartarlas porque también tenían harta aceptación dentro de la misma población pascuense. Ojo, ya vamos a ver eso de que los pascuenses tienen esa idea de que el mundo se hunde y los polinesios y de hecho la rebelión de Angata harto se basa en eso de los continentes perdidos y cosas así. Entonces, creo que el desarrollo no es fortuito, no es como lo que sucede con los ovnis hoy en día, con los ovnis en las pirámides o los mismos Rapa Nui, que son teorías esotéricas que apuntan a alienar, a pensar de que como por así decirlo, los indígenas no son capaces de hacer algo. No, esto no apunta a eso, sino que apunta como a aspectos más fantasiosos, como que donde está la isla, como el territorio es tan pequeño, tiene que haber habido un continente, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Es que los Moais son demasiado grandes para el territorio, eventualmente. Porque el rendimiento de la Tierra, y eso es lo que va a impresionar sobre la isla, de que es un territorio muy pequeño, y que tiene monumentos muy grandes, que podrían ser equivalentes entre todos juntos quizá a una pirámide de Egipto. No sé si me entienden, como es mucho esfuerzo. Bueno, a primera vista, porque cuando se miran de cerca los Moai se ve de que son de una piedra pome bastante liviana, lo que también responde a muchas cosas. Pero bueno, eh, y estas son las primeras teorías esotéricas, pero hay que ser bastante respetuoso con ellas y no pensar de que son locuras, muchas veces. Aquí son más informes. Claro, aquí se crea la subdelegación marítima de Isla de Pascua, de parte del Estado de Chile. Ya luego de arrendarla, primero arrendarla y después crear la subdelegación marítima. Eh, aquí hay una discusión sobre. Ya empieza la discusión. Ya la discusión continúa la discusión del rongo rongo. Eh, cabe, cabe recalcar toda esta.
todas estas publicaciones españolas que se dan en este periodo, que tienen una, por así decirlo, un nicho de información que hasta este momento no es muy conocido afuera, quizá un poco por los ingleses, pero en donde se discute sobre los viajes de español a la isla de Pascua. ¿Ya? Y esto sucede muy independiente de Chile. Así que esta información no está llegando, al menos yo creo, a Chile. Eh, en este periodo también la SSC está retirándose de la isla porque se cambia el vicariato de la isla de Pascua y parte a depender del vicariato de Santiago al ser anexado a Chile, por temas prácticos, básicamente. Lo que de cierta manera también corta muchas relaciones entre Isla de Pascua y Tahití. Y tenemos que entender que en Tahití siempre va a haber eh, una importante población pascuense. Eh, Individualmente los pascuenses van a tener mucha relación con los tahitianos, con Polinesia y con Polinesia francesa. Eso no es nada irrelevante para entender la historia de la isla. La cuestión es de que aquí el profesor Solano hace un diario de la isla y los pascuenses en este periodo pasan a estar como en una prisión dentro del pueblo. En este periodo que la compañía explotadora pasa a una compañía anglo-escocesa llamada Williamson for Balfour, eh, que Isla de Pascua es eventualmente solamente una de sus propiedades, por así decirlo, empresariales. ¿Ya? Son gigantes coloniales, no son megacompañías que tienen infraestructura y territorio en todas partes, son como países, como lo que hoy en día entendemos como una empresa como Apple o Microsoft o Google. Eh, Son empresas coloniales muy grandes y claro, y la isla de Pascua pasa a ser básicamente una ovejería completamente de esta empresa anglo-escocesa al ser vendida de Merlet. Y esto es bastante importante porque los pascuenses pasan a una situación peor. Eh, o sea, básicamente son como esclavos. Eh, Me gustaría profundizar en el tema, pero yo creo que simplemente los pascuenses pasan a ser como estar como viviendo en un gueto constante, eh, y como esclavos de esta compañía. En una pulpería, eh, y además que claro, también tenemos que entender que el leprosario justificaba que los pascuenses no pudiesen salir y los pascuenses eran la isla se vuelve su cárcel. Eh, bueno, aquí nuevamente Pierlotti inventa más información sobre la isla, generando más mitos sobre esta, como sujetos arqueológicos, como va a decir después el profesor argentino. Eh, Este es un informe de inteligencia del antimentasco de inglés, sobre la isla. Ya empieza a haber información ya en inteligencia. Y eso fue interesante. Eh, la cuestión es de que aquí es una historia de un naufragio, costa chilena. eh, Aquí ya empieza a nacer ya como por así decirlo, la escuela propiamente chilena como ya más burocrática. Por ejemplo, ensayo bibliográfico sobre la isla, historia bibliográfica de Chile, Isla de Pascua. Y empiezan a ver tibia, pero interesantes mm, desarrollos científicos desde Chile. eh, que por su. Y bueno, especialmente alemanes, como Walter Noche, que escribe, que es un meteorólogo, un geógrafo meteorólogo, que va a Isla de Pascua y hace una expedición bastante interesante antes de Catherine Rowley.
pero eventualmente por ser chilenos no son conocidos en el mundo anglosajón. ¿Y, y por qué no está la expedición estadounidense aquí? ¿Por qué está acá? Y se me había ido completamente esta publicación de 1891, eh, que claro, fue a la isla de Pascua en un periodo relativamente de la guerra civil chilena. Y este texto tiene un largo inventario de moais y un intento de descifrar el rongo rongo, eh, una clasificación de objetos etnográficos bastante larga. Incluso creo que se llevó un moai, creo que se llevó una tablilla rongo rongo, clasificó muchos objetos y es bastante importante esta, no sé si por lo extensiva que es, sí, bueno, sí es una, ya tiene un carácter de etnográfico moderno, propiamente tal, pero pero lo que lo hace muy importante es que tuvo mucha publicidad este texto. Y fue reimpreso muchas veces por los estadounidenses durante Estados Unidos. Y es muy citado. Y está en abundancia en muchas partes. Entonces, y además hoy en día está en muchas partes del internet a encontrarlo. Y se puede encontrar de varios autores en distintos lugares, en años diferentes, con comentarios. Pero eventualmente casi siempre es el mismo texto. Pero hay que decirlo, es un buen estudio, no un estudio. Tiene una anécdota importante respecto al rongo rongo. De que a un señor que decía que trabajaba que había estudiado en la escuela de Rongo, que era la escuela antes de las incursiones esclavistas. Eh, Ellos fueron a fueron, creo que lo que en un principio era el leprosario, no estoy seguro. Pero la cuestión es de que fueron y esta persona empezó a leer ¿cómo se llama? Ciertos, las tablillas, pero no las leía muy bien. Y Thompson, no me acuerdo si fue Thompson, empezó a dudárselo y él dijo que, claro, no se recordaba mucho, porque él era muy niño cuando... Y esto es algo que va a pasar muchas veces, que los pocos que sabían leer algo en Rongo Rongo eran muy niños cuando fueron a la escuela. Y no sé cuánto tiempo existió la escuela Rongo Rongo. Eh, yo especulo 1890, 1860. Relativamente. Igual fue una institución que al menos se mantuvo, claro, 70 años, o 80, o quizás 90 incluso, desde los españoles para adelante. Bueno, habría que verlo, pero es interesante como hubo una institucionalidad dentro de la isla dedicada a la educación de estos oráculos, escrituras, o lo que fuese. Eh, y eventualmente fueron artefactos intelectuales que tenían alguna función que hasta hoy en día no es clara. Existe, y vamos a ver de que va a existir mucha especulación y muchos intentos de decodificarlo hasta hoy en día. Si bien yo encuentro, bueno, igual yo no voy a tocar la tesis doctoral el tema del rongo rongo a profundidad. Eh, Solamente tengo entendido de que no hay una decodificación hasta hoy en día. Pero eventualmente los intelectuales que decodifican, bueno, hay unos que están bastante fuera de la norma, podríamos decir, y otros, claro, que también ya no solamente entraron fuera de la norma, sino que ya deliberadamente escriben de manera artística, por así decirlo, como este ruso hoy en día. Pero eventualmente no, yo creo que la decodificación del rongo rongo no es algo que haya avanzado, pero sí ha llevado a la formación
y al fomento de la investigación en Isla de Pascua, un fomento de una investigación bastante importante. Especial, podríamos decir el caso de Metrao y el caso de Steven Robert Fisher, que son personas que si bien partieron estudiando el ronco ronco, eh, terminaron aportando en otras áreas bastante importantes. Bueno, la cuestión es de que este artículo de Thompson no, no tiene nada destacable en sus conclusiones, al menos hasta ahora, hasta ahora no podría decir nada. No es como la de Geisel, que igual si es más simple, eventualmente tiene algo más destacable, como sus conclusiones tienen algo más destacable. Pero sí, siempre van a ser fuentes de documentación. Y eso es importante. No es nada irrelevante que siempre estas expediciones recompilan información que luego ya no existe. Que solo al pasar el tiempo, esta información, las cosas cambian. Y bueno, vamos a continuar en donde estábamos, en principio del siglo XX. A principios del siglo XX el panorama de Isla de Pascua como que va, de cierta manera está un poquito decayendo el interés sobre la isla, como y hasta la Primera Guerra Mundial como que eh, en Chile hay como más publicaciones, pero y bibliográfica, pero a mí me da la sensación que esto es un poquito, es como un periodo un poco oscuro, esta primera década del siglo XX, extrañamente, porque es un periodo bastante fuerte en la historia de la ciencia. Estamos hablando, también es el periodo los, de los grandes papers de la relatividad de Einstein. O sea, estamos hablando y Freud y ¿no? Y la actividad científica en Europa en esta década es importante, pero en Isla de Pascua no es tan destacable. No es tan destacable. Eh, y la isla se mantuvo en una situación. Claro, sigue en su situación de. Hubo la expedición Albatros, que es bastante importante. Pero no fue dedicadamente a la isla. Hubo un acontecimiento relacionado a un naufragio y otras cosas así. Y lo siguiente que tenemos importante es este señor Churchill, que a veces de hecho no es muy considerado él mismo. Eh, Mira, pero aquí, por ejemplo, hay uno que no he leído eventualmente, que es Observaciones meteorológicas de la isla de Pascua de Francisco Fuentes, ¿ya? Una reseña botánica. Son documentos que se generan desde la burocracia chilena, de la República de Chile. Lo mismo Noche, que una expedición que la hace como burócrata, una expedición media médica y meteorológica, porque claro, el Estado de Chile no tenía soberanía constante, la soberanía básicamente la manejaba la Armada y siempre estaba yendo como de cierta manera como una manera de instrucción para sus marineros, como que la isla de Pascua usaban como entre cárcel y lugar de instrucción. Eh, pero la, quien está teniendo la soberanía de la isla es Williamson for Balfour. Chile le cede totalmente la soberanía prácticamente a Escocia. Ah, cosa buena ya. La cuestión es de que, claro, esta expedición de Churchill no es, no es ese Churchill, otro. No es Winston Churchill, aunque sea W. Churchill. Eh, este señor estudia la lengua de Isla de Pascua, un estudio bastante importante, aunque en realidad ya habían harto estudios, no sé si aporta algo tan relevante, pero es importante. Ojo que esta época es la época Juan Tepano, le vamos a denominar así, porque Churchill ya está hablando de que quien lo recibe es Juan Tepano. ¿Y quién es Juan Tepano? Juan Tepano es probablemente el pascuense más importante de la historia de la ciencia. Y lo irónico es que no
no aparece su nombre. No podemos ver de que su nombre no va a aparecer como autor nunca. Nunca, 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 nunca. Y eso es lo interesante. Porque Juan Tepano, ya de hecho ya estaba teniendo relevancia él como personaje, incluso cuando mataron al rey Viroroco, que fue como en esta época también. Así. Eh, mm, un personaje de estatus que siempre jugó, como lo dice mi profesor guía, Rolf, siempre el estado del área gris, lo que le llaman la zona gris, como entre el estado de Chile y los pascuenses, como que se manea, era el intermediario, era el neutro. Y tiene un rol, pero extremadamente importante en la historia de la ciencia, porque, digámoslo así, él era el profesor de las personas que iban a la isla. O sea, deja de ser, ¿cómo se llama? Salomón, y empieza a ser él, el informante clave por defecto. ¿Ya? Y él es el que podríamos decir que incluso a Catherine Rowley en un momento le dice, bueno, tú sabes todo sobre la isla, así como ya te sacaste un 7 en la tesis doctoral. Él así de conocedor era Juan Tepano de la isla, era así de, como podríamos más que conocedor. Así trataba, y claro, se muestra siempre como informante clave, pero eventualmente eh, podríamos decir que durante toda esta época, 1910 hasta 1940, Juan Tepano es quien dirige la investigación en Isla de Pascua. ¿Ya? Y eso es muy interesante, porque si bien, claro, él no está siendo autor, eh, eh, la información está pasando siempre por él. Bueno, no sé si en el caso de Walter Noche, que los burócratas chilenos quizás tenían más... Bueno, igual estas son cosas que yo tengo que profundizar en mi proyecto doctoral. Ya. La cuestión es de que... eh, lo que tiene que... Bueno, está la expedición médica y meteorológica de noche. eh, Más publicaciones de chilenos. Y Noche, Noche Fuentes, Pierlotti, no sé si. Este de hecho creo que está mal en fecha. Pero bueno. Este es muy viejo, porque el Pandora no pasó en 1915. Siempre van a haber publicaciones que están muy retrasadas en la historia de la ciencia de la isla. Eh, y a veces no son muy influyentes y no se publican. No, tienen solamente una línea. Igual eventualmente siempre influyen en algo. O sea, eh, tenemos de que entender que esto es un resumen. Ya, la cuestión es de que en este periodo va Catherine Rowley a Isla de Pascua. Y podemos ver que esta es ya sus primeras publicaciones. Que ella primero lo que publica con Balfour, claro, son como... mm, son publicaciones como de difusión en revista, incluso en National Geographic. Ojo, eh, bueno, esta, esto, yo creo que esto va para rato. Vamos a guardar voy a cerrar este audio y voy a continuar con esto.